Bienvenidos nuevamente a su canal de Yo Consulting TV. En el enfoque de hoy me voy a referir a un elemento que me lo han escuchado nombrar en videos anteriores, pero no he profundizado en ese aspecto dentro de las organizaciones. Partamos por decir que las organizaciones no son otra cosa que un grupo de personas que se unieron para tener un objetivo en común. Un grupo de seres humanos que de alguna forma quisieron compartir un propósito. Pero esas personas, esos individuos, cada uno de ellos tiene sus creencias, sus valores y sus expectativas. Y eso genera algo que los estudiosos de los temas organizacionales hemos identificado como la cultura organizacional. De la misma forma que una nacionalidad, que una nación, su gente tiene elementos culturales que lo hacen propio y que los caracterizan y su propia idiosincrasia, y si no, para muestra un botón, nosotros en Venezuela tenemos cualquier cantidad de usos y costumbres que hoy en día, y permítame hacer esta acotación, gracias a la migración que hemos tenido, pues ya se conoce mucho más de cómo somos los venezolanos. Así, de esa misma manera, hay ciertos elementos característicos dentro de ese conglomerado humano que conforman las organizaciones. En este caso me estoy refiriendo específicamente a la cultura organizacional. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué tiene tanta relevancia dentro de una empresa, digamos, los pensamientos y las creencias de las personas, si en teoría en una organización estamos para producir, para generar un servicio y para lograr un propósito determinado? Porque nosotros tenemos que buscar el sentido de pertenencia a esa institución para que ésta se haga propia a cada uno de las que la conforman. Y el tema de la cultura hace que la gente se comunique mejor, se integre mejor y por supuesto logren los objetivos de una manera mucho más rápida y mucho más consona. Entonces, si pudiéramos definir lo que es cultura organizacional, son esos elementos comunes, afines, propios, caracterizados por ritos, por maneras de comunicarse, que aglutinan y lo hacen único a ese conglomerado. La cultura organizacional de una empresa es distinta a la otra, a pesar de que puedan estar en un sector similar, a pesar de que puedan estar en un mismo estado, inclusive les digo más, pueden estar en el mismo segmento de mercado y culturalmente la gente que forma parte de una determinada organización es distinta a la otra. Entonces, entender cuáles son los ritos, entender cuál es ese lenguaje no verbal que dentro de las organizaciones existe y que permite la comunicación efectiva es una variable estratégica dentro del desarrollo organizacional. Cuando yo comienzo a compartir valores, cuando comienzo a compartir creencias y comienzo a compartir ritos, comienzo a tener un sentido de unidad, un sentido de integración, un sentido de conexión. Y cuando yo me conecto con ese grupo, ahí logro realmente el efecto de sinergia, potenciar las capacidades individuales en función de ese propósito. Entonces, estudiar la cultura organizacional nos permite a nosotros determinar hacia dónde se orienta esa organización en el mercado. Hay culturas que podemos llamar tipo clan. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué es eso de tipo clan? Bueno, son culturas que están caracterizadas por un elemento familiar. Y dentro de esa empresa todos se consideran familia. Es muy usual este tipo de cultura cuando las organizaciones comienzan a desarrollarse. Y esta puede irse transformando en el tiempo. Hay otro tipo de cultura que es una organización que todos están enfocados al mercado, a visión de mercado. Y entonces los elementos de competitividad, los elementos de rapidez, de tomas de decisiones súper rápidas,
caracterizan este tipo de organizaciones que cuentan con este tipo de cultura porque necesitan dar respuesta rápida al entorno. Ver qué tipo de cultura subyace dentro de ese entorno organizacional nos va a permitir también armar la estructura organizativa respetando esos valores internos. Por otra parte, entender la cultura nos permite también determinar cómo debo yo hacer mi proceso de comunicación que es tan vital en un mundo organizacional. Existen, y en Yo Consulting con nuestros clientes y las empresas que confían en nosotros, muchos mecanismos y técnicas que nos permiten diagnosticar cómo es esa cultura. Y se preguntarán, ¿cómo lo hacemos? Para eso tenemos una serie de instrumentos que nos permiten calibrar y conocer cómo es ese elemento intangible, pero que tiene una gran relevancia para la subsistencia de esa organización. Entonces, cuando nuestras empresas se acercan a nosotros y nos dicen que tienen un problema de comunicación o tienen un problema de integración o tienen un problema de alguna manera de sintonizar, una de las primeras herramientas que le recomendamos a ellos, ¿cuál es? Vamos a analizar cómo está esa cultura organizacional y cómo se conecta con los propósitos y desafíos que esa organización tiene. Lo hemos hecho en diferentes ocasiones y ha sido un éxito porque cuando tú conoces tu cultura, puedes construir mejor ese diseño de estructura y esa organización. Porque en Yo Consulting Asociados, dentro de su enfoque Yo, lo que buscamos en este caso siempre es entender la realidad organizacional que esa organización tiene. En este caso, comprender cómo se conectan cada uno de ellos, cómo son esos mitos, esas leyendas, ese lenguaje propio que tienen y que permitan conectarse. ¿Para qué? Para generar soluciones. En este caso, un diagnóstico pertinente de su cultura que les permitan tomar estrategias adecuadas para continuar con el crecimiento de esa organización y su éxito dentro del mercado. Hasta la próxima.